Mauricio Rodas, director de la Fundación Ethos de México. Cabe recalcar que es ecuatoriano, dirige una fundación mexicana, pero es ecuatoriano, ahora lo tenemos acá en el Ecuador, mucho más de cerca con sus acertados análisis e interesantes análisis. Mauricio, usted ha planteado ahora una nueva forma de medir la pobreza o la riqueza, con factores, digamos, alternos o distintos a los que tradicionalmente se evalúan para medir si un país es más rico o más pobre de acuerdo al desarrollo de su economía. ¿Cuáles son esos factores y cuáles son los resultados a los que ha llegado? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Janet. La pobreza no solo es la falta de dinero, sino también de oportunidades, libertades y derechos. El objetivo de este trabajo es aportar una nueva visión para el entendimiento, la medición, pero sobre todo para la superación de la pobreza. En línea con las nuevas tendencias internacionales, el índice Ethos de pobreza incorpora, por un lado, temas que habían sido incluidos en las mediciones tradicionales de pobreza, como el nivel de ingresos de las personas, que evidentemente es un componente fundamental de la pobreza, su acceso a educación, a salud, a servicios básicos y a vivienda, pero también otros temas del entorno en el que se desarrollan los individuos, como respeto a las libertades y la democracia, seguridad pública, desarrollo económico, equidad de género, medio ambiente, que representan áreas en donde una sociedad tiene que estar bien para poder superar la pobreza, y de ahí la necesidad de incluirlas en una medición de la pobreza, pero sobre todo en estrategias de combate a la misma. Para citar un ejemplo, Janet, un país en donde los ciudadanos no tengan un nivel suficiente de ingreso, o no tengan educación o salud de calidad, es pobre. Pero también un país es pobre si los ciudadanos, por ejemplo, no pueden salir de su casa sin el temor a ser atacados por la delincuencia, si es que no pueden expresar sus ideas con libertad y sin represalias, o si en el caso de las mujeres no pueden acceder a condiciones de salario mejores por el solo hecho de ser mujeres. Eso también configura una realidad de pobreza. Está claro y es bastante interesante la posibilidad de analizar la riqueza o la pobreza desde esos factores distintos. Se ha hecho un análisis desde la Fundación de 8 países. Tenemos un gráfico, Katy, a ver si me lo ponen en pantalla para ver en qué lugar está el Ecuador dentro de esos 8 países. Ahí tenemos los 4 primeros. En primer lugar está Chile, Brasil, México y Colombia. ¿Me ponen el siguiente? Y Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia están en los 4 siguientes lugares. El Ecuador ocupa el 7º lugar. ¿Cuáles son los resultados y a qué nos llevó a esa ubicación? 7º entre 8 países. Sí, y hay que recordar que el 8º país es el que más pobreza registra. Eso, Janet, a mí me duele tremendamente. Yo estoy convencido del enorme potencial que tiene el Ecuador para superar la pobreza. Tenemos todo para salir adelante. Tenemos abundancia de recursos naturales, tenemos una población joven, entusiasta, capaz, y realmente es triste que a pesar de ello nuestro país tenga semejantes niveles de pobreza. Lo que contribuyó a estas cifras altas de pobreza en el Ecuador, si analizamos específicamente los aspectos de entorno, es decir, los aspectos de entorno en donde el Ecuador registra los peores resultados son el nivel de efectividad del gobierno, tema en el cual de hecho nuestro país se ubica a la cola de la tabla de los países analizados, el combate a la corrupción, el respeto a la libertad de expresión y el fomento a la competitividad. Esos son los temas más preocupantes, todo ello tomando cifras de índices internacionales realizados en 2008, 2009 y 2010 que sirvieron de fuente de algunas de las fuentes utilizadas para el índice Ethos de pobreza. Antes de analizar en detalle algunos de los factores, quisiera saber cómo explica o cómo se explica la Fundación el hecho de que en la actualidad el gobierno ecuatoriano ha sido uno de los que más ha invertido en el sector social. Eso es una realidad que hay que reconocer. Ahora, los resultados no han sido en todos los sectores los esperados. Es decir, ¿cómo se lee esta contradicción? Invertir en lo social es fundamental, pero no suficiente para superar la pobreza. Yo reconozco avances importantes en materia de presupuesto social en el Ecuador en los últimos 4 años y medio. Eso sin duda es muy positivo, hay que reconocerlo y aplaudirlo. Sin embargo,
además de atender las necesidades básicas de los hogares, incrementando la cantidad y la calidad de los apoyos gubernamentales, es también necesario trabajar en aspectos de entorno, pues solo en función de que en la sociedad existan condiciones adecuadas, será posible que las personas, aun cuando puedan tenerla, dejen de necesitar la asistencia estatal para desarrollarse por sí mismas como es su deseo, dejando la pobreza y garantizando que sus hijos no la tengan en el futuro. Los países que han superado la pobreza lo han hecho precisamente en base a un conjunto de políticas responsables de desarrollo social y políticas responsables de entorno. Ese es el tipo de ejemplos que debemos imitar en el Ecuador y no los de países que están fracasando. Dentro de los factores de entorno ya enumerados, ¿cuál es el que más ha incidido, el que más incide en la pobreza ecuatoriana, en la pobreza de entorno? Es un conjunto de los 4 que mencioné, Janet. La efectividad del gobierno, control de la corrupción, respeto a la libertad de expresión y fomento de la competitividad son esos 4 indicadores en donde el Ecuador registra los peores resultados y, como señalé, todo aquello en base a datos de entre 2008 y 2010 de diferentes índices internacionales. Ahora, si me vuelven a poner la segunda parte del cuadro, también podemos ver que entre los últimos lugares están coincidencialmente Venezuela, Ecuador y Bolivia, es decir, los países que pregonan un socialismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No está dando los resultados prometidos? La superación de la pobreza no es un asunto ni de izquierda ni de derecha, sino de gobierno responsable. Uno de los hallazgos más interesantes del índice ETOS de pobreza es que la ideología realmente poco pesa para la ideología entendida como izquierda o derecha, poco pesa en el combate efectivo a la pobreza. Si analizamos, por ejemplo, los resultados, vemos que el país con el menor nivel de pobreza, Chile, estuvo gobernado durante 2 décadas por el socialismo hasta el año pasado. Le sigue Brasil, que lleva 9 años gobernado por la misma tendencia. Pero también los 3 países que se ubican a la cola de la tabla tienen mandatarios que se ubican en la tendencia de izquierda. Es decir, se pueden tener buenos y malos resultados estando en la izquierda como también estando en la derecha. Lo que realmente caracteriza a los casos de éxito es el apego a los criterios de gobierno responsable. También destacar que en la mitad de la tabla, México, Colombia, Perú, países que han firmado tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos, tampoco ocupan los primeros lugares, están en la mitad de la tabla, lo que comprobaría que el éxito no depende ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del neoliberalismo o el socialismo, sino de prácticas efectivas en conjunto en favor de la sociedad. El economista Diego Borja, el presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, presentó unas cifras en esta semana de resultados de la economía ecuatoriana. Dice que la economía ha crecido un 8,6%, el desempleo ha bajado al 6% y ya lo, apuntan como un éxito de la política económica actual. ¿Esto coincide con los factores, convencionales que se han analizado en el estudio? Esas noticias son sin duda positivas. Sin embargo, es importante notar que no se puede analizar una realidad de acuerdo a solamente lo que ocurre en un trimestre. Hay que tomar en cuenta un contexto mucho más amplio de tiempo para saber cuáles son las verdaderas tendencias. Ojalá que esa tendencia se mantenga en el futuro. También sería deseable que el empuje de la economía ecuatoriana no venga solo por parte del sector público, sino también del sector privado, porque lo primero sabemos que no es sostenible en el tiempo, como la historia ya se ha encargado de demostrar. Los temas que tú has señalado indudablemente forman parte del índice ETOS de pobreza, pero también hay otros que indudablemente influyen en un contexto de pobreza concebido desde una perspectiva más amplia y humana como la que incorpora el índice ETOS de pobreza. Sí, aquí para, cerrar el tema del economista Diego Borja, que por cierto va a estar la próxima semana aquí en este programa para poder analizar estos resultados económicos presentados por el Banco Central, manifiesta que el repunte económico en este trimestre comparado con el del año anterior se debe también al despunte del sector no petrolero, lo cual genera algún aliento y esperanza en que se podría estar dando algún impulso en la parte económica lejos del petróleo. Pero muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí. Yo quisiera hacer un comentario final. El objetivo de este trabajo es enriquecer el debate, aportar ideas y soluciones. La semana pasada acudí a la ventanilla de recepción de documentos del Palacio de Carondelet para hacerle llegar al presidente Correa un ejemplar del índice ETOS de pobreza como una contribución ciudadana
para mejorar las acciones gubernamentales de superación de la pobreza. Yo estoy convencido que ya es hora de dejar atrás la confrontación y enfocar todo nuestro esfuerzo en lograr lo que debe ser el objetivo fundamental, superar la pobreza. Quienes pertenecemos a una nueva generación sabemos que el Ecuador, en base a una visión constructiva y de gobierno responsable, tiene todo el potencial para superar la pobreza. ¿Ha tenido alguna respuesta? Todavía no. Todavía no. Bueno, pues es una iniciativa positiva, es realmente interesante poder discutir acerca de estos otros factores que son reales y que deben ser tomados en cuenta y que quizá pues también nos ayuden a todos los ciudadanos a trabajar en conjunto para superarlos y para poder mejorar todos nuestros índices que pues nos mantienen como un país pobre frente a todos los demás. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La próxima semana también discutiremos sobre los índices retos de pobreza con Diego Borja, además de los resultados que él ha presentado en la economía nacional.